Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, libre, libre. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros y nosotras en Ceuta Ya, este no es un acto más. Y es que contar con la presencia de Raquel Martí es un verdadero privilegio para todas aquellas personas que defendemos la causa palestina. Es decir, para todas aquellas personas que nos situamos del lado de los derechos humanos, de la justicia y del derecho internacional humanitario. No podíamos tener mejor invitada para la segunda entrega de nuestra agenda cultural y formativa que a la directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, lo que todos conocemos como la UNRWA. Se cumple un año desde la última ofensiva de Israel en su plan de exterminio del pueblo palestino. Un año de horror emitido en vivo y en directo, en el que parece que el Estado genocida no tenga intención de ponerle fin. Y es precisamente por esto por lo que tenemos que seguir saliendo a la calle, por lo que tenemos que seguir llevando a cabo actos como este, por lo que tenemos que seguir hablando de Palestina. Sin más, no me quiero extender mucho más. Raquel, muchísimas gracias por encontrarte hoy aquí en nuestra ciudad, en Ceuta. Esta es tu casa. Os voy a dejar charlando a vosotros dos, a Moja y a ti. De nuevo, muchísimas gracias. Y no me gustaría soltar el micrófono sin decir una vez más y las veces que hagan falta, ¡viva Palestina libre! Bueno, buenas tardes, salam alikum. Estoy, la verdad, que encantada de estar esta tarde aquí. Agradezco mucho a Ceuta Ya que me haya dado esta oportunidad de venir a Ceuta para poder hablar de la situación que sufre la población palestina, pero también me ha dado la oportunidad y le doy las gracias porque he conocido una realidad que desconocía, la verdad. Parece ser que desde la península no tenemos mucho conocimiento de la situación que hay en Ceuta y tengo que decir que de verdad lo lamento muchísimo y agradezco que haya partidos como Ceuta Ya defendiendo los derechos de toda la población que vive en Ceuta y que pertenece a esta ciudad. Y bueno, dicho esto, les voy a contar la situación de Gaza, pero también me gustaría hablar de Cisjordania y también de lo que está ocurriendo en Líbano. Tengo que decir en primer lugar que esto no empieza el 7 de octubre, sino que empieza desde hace muchísimos años, sobre todo desde que Israel ocupa Palestina. Y cuando hablamos de ocupación, muchísimas veces hay que recordar que la ocupación, una ocupación militar, se ejerce con violencia. Es algo que parece que obviamos y sobre todo que desde que está ocurriendo esta situación en Gaza parece que hemos olvidado. Hay una ocupación militar desde hace ya muchas décadas en Palestina y esta ocupación militar se ejerce con violencia y la violencia lo que hace es violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario son aquellas normas que se ponen en las guerras, en los conflictos, incluso en las ocupaciones, para limitar la violencia de estas guerras y sobre todo para proteger a la población civil. Y es por ello que me van a escuchar constantemente repetir estas violaciones, porque el derecho internacional humanitario está para cumplirlo y tenemos la obligación, todos los países, de cumplir con el derecho internacional humanitario. Ahora parece que se está produciendo una nueva interpretación de lo que es el derecho internacional humanitario o incluso que este derecho solo se aplica a una parte de las poblaciones mundiales y a otras no. Como digo, por tanto, la ocupación empieza en el 1967, se ejerce con violencia, con mucha violencia, y lo que lleva a producir es que se priva de derechos a la población palestina. La población palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, no tienen libertad de movimientos, no tienen derecho
a la educación, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la libre circulación, a moverse libremente por el territorio, e incluso a partir del 2007 Israel bloquea la Franja de Gaza. Y bloquea la Franja de Gaza porque gana las elecciones Hamás, y a partir del momento en el que Hamás gana las elecciones, Israel declara a Gaza como territorio hostil y cierra todos los cruces fronterizos que hay con Gaza. Y a partir de ese momento impide la entrada de ayuda humanitaria e impide la entrada de bienes de consumo, pero es que además también impide la entrada de población y la salida de población. Gaza es una franja que está completamente aislada y desconectada del territorio palestino. Quizás, no sé si estoy diciendo cosas que ya saben y son obvias, pero me gusta recordarlo para después hablar de la situación actual en Gaza. Gaza es una franja que limita con el mar Mediterráneo y por dos lados limita con Israel y por otro lado limita con Egipto. Israel ordena en el 2007 cerrar todos los cruces fronterizos y no permite la entrada absolutamente de nada. Además, Israel suministra electricidad a Gaza. Gaza no tiene electricidad propia y un porcentaje importante es suministrado por Israel, otro porcentaje importante es suministrado por Egipto. Y Israel juega con este suministro. Cuando quiere cortar la electricidad en Gaza, deja de suministrarlo, pero lo mismo pasa con el agua. Gaza no tiene agua, el acuífero está contaminado e Israel, cuando quiere presionar a la población de Gaza, corta. Hay 3 acueductos, 3 conducciones de agua de Israel a Gaza y cuando quiere presionar a la población, lo corta. Y también cierra los cruces fronterizos o los abre dependiendo de lo que quiera presionar a la población palestina. Y esto es lo que significa ese bloqueo, ese cierre de los cruces fronterizos para con eso castigar a la totalidad de la población, y esto en el derecho internacional humanitario se llama castigo colectivo y está prohibido. Israel castiga a la totalidad de la población cuando quiere presionar a Hamás. Y esto es una violación del derecho internacional humanitario. Además, Israel está rodeado por tierra, mar y aire por Israel. El espacio aéreo lo controla Israel. De hecho, si tú estás en Gaza, estás constantemente escuchando un zumbido ensordecedor, y ese zumbido ensordecedor son los drones israelíes que están constantemente en el aire, en el espacio, controlando todo lo que pasa en Gaza. Israel controla el espacio marítimo, tiene apostados sus barcos militares y no permite ni que nadie salga de Gaza y llegue a aguas internacionales, ni que nadie desde aguas internacionales llegue a Gaza. De hecho, Israel solo permite a los pescadores de Gaza pescar en una determinada franja de mar. Y también, dependiendo de la situación de tensión con Hamás, acorta esa franja o la expande. Y la mayor parte de las veces son entre 3 y 6 millas náuticas donde permite pescar. Y lo que hace, además, si se acercan a las millas náuticas que ya a partir de ahí no pueden pescar, o bien dispara a los barcos pesqueros palestinos, incluso asesina a los pescadores, o les detiene o les requisa sus aparejos o sus barcos. Y luego, por otro lado, controla todos los cruces terrestres, con lo cual, si yo quiero entrar en Gaza, tengo que pedir permiso al ejército israelí. Es posible, anteriormente, probablemente ahora ya no, que me dejaran entrar como trabajador humanitario, pero si cualquiera de ustedes intentara entrar en Gaza, la respuesta sería que no. Igual que muchas veces no permite entrar a los periodistas, ahora en Gaza no hay ningún periodista internacional que pueda estar narrando lo que está ocurriendo, y, por supuesto, a los políticos tampoco les deja entrar. Con lo cual controla la entrada y salida de población de Gaza y mayormente la mayor parte de la población no puede salir de Gaza. Incluso la gente que tiene que recibir tratamientos médicos, como por ejemplo para el cáncer, que no hay cura dentro de Gaza y necesita salir a recibir quimioterapia o radioterapia, Israel no les permite salir. Con lo cual mucha gente muere por enfermedades que son tratables y curables porque Israel no les permite recibir tratamiento. Para nosotros esto significa ocupación. A pesar de que Israel, el ejército israelí, no estaba antes del 7 de octubre dentro de Gaza, Israel en 2005 dijo
sacó a sus colonos y sacó a su ejército de Gaza y dijo: a partir de ahora ya no ocupamos físicamente el territorio israelí, por tanto no tenemos ninguna obligación como potencia ocupante, porque el derecho internacional dice que la potencia ocupante tiene la obligación de asegurar el bienestar de la población ocupada. Por tanto, yo me he marchado, ya de ahí no tengo por qué seguir, nunca lo ha hecho, pero bueno, no me tengo que ocupar del bienestar de la población. Pero desde Naciones Unidas decimos que eso no es así, porque hoy en día todos sabemos que no es necesario ocupar físicamente un territorio para controlarlo. Tenemos la tecnología, con lo cual Israel tecnológicamente controla absolutamente todo dentro del territorio gazatí. Y ha dicho que controla el espacio aéreo, el espacio marítimo y el espacio terrestre, pero es más, tiene, por ejemplo, garitas con ametralladoras que las controla desde Tel Aviv, en remoto. No necesita tener soldados en las garitas. Además, Israel decide quién entra y quién sale del territorio y decide qué entra y qué sale del territorio, con lo cual están ocupando el territorio o al menos haciendo un control efectivo de todo el territorio gazatí de su población. Con lo cual, desde Naciones Unidas seguimos demandando que Israel es la potencia ocupante y que tiene que cumplir las obligaciones del derecho internacional humanitario. Y eso era un poco la introducción que quería hacerle para darle ahora la palabra a Moja y ya pasar a explicar lo que está pasando ahora en Gaza. No, antes de comenzar, Raquel, agradecerte nuevamente tu visita en Ceuta. Ya hace un par de días celebrábamos un aniversario que era la refundación de nuestro espacio político, por lo tanto no había mejor forma que implementar nuestra agenda cultural con alguien como tú, porque eres una de las mejores voces más autorizadas para hablar sobre lo que está sucediendo allá en Gaza. Has relatado muy bien el contexto de Gaza, porque efectivamente no comienza el 7 de octubre. Y ahora que estamos hablando en esta nueva fase de ampliación del genocidio, de la limpieza étnica, de incluso, como muy bien han indicado sus propios representantes, de incluso la pretensión de ampliar las fronteras de Israel, a mí me gustaría saber cómo vive actualmente, porque cuando hablamos de Gaza, desgraciadamente ahora hablamos de cifras y cifras de personas asesinadas, incluso de personas que están bajo los escombros a las cuales no se le han contabilizado. Raquel, esta mañana he tenido oportunidad de escucharte en varias ocasiones. Me gustaría que les dijese a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, cómo viven hoy las gazatíes y los gazatíes que siguen con vida dentro de esa franja de Gaza, cómo viven, porque recordemos un dato que creo que es necesario, ¿no? El 80% de la infraestructura de Gaza ha sido absolutamente demolida. ¿Cómo viven estas personas? Bueno, yo creo que habría que decir que no viven, que sobreviven a duras penas y como pueden. La verdad es que cada vez me faltan más palabras para poder ser capaz de transmitir el horror que se está viviendo en Gaza y sobre todo lo que no tengo palabras es para describir el sufrimiento que cada una de las personas que viven en Gaza están padeciendo. Es absolutamente indescriptible y es absolutamente inenarrable, porque yo no soy capaz de imaginar. Y a pesar de que todos los días hablo con personas de Gaza y a pesar que todos los días leo los informes y veo los vídeos y las fotografías, no soy capaz de imaginarme lo que están sufriendo cada una de esas personas. No soy capaz de imaginarme como madre lo que significa tener a tus hijos en brazos, llorando de hambre y que no tengas nada que darles o que estén absolutamente enfermos. Hoy en día la totalidad de la población de Gaza está enferma. Y que tengas a tu hijo, por ejemplo, con una infección, como he visto fotografías de piel llenas de ampollas, y que no tengas absolutamente nada para darle a ese niño, o que tengas diarreas agudas y lo que sigas teniéndole que dar, porque si no se muere de sed, es agua contaminada. Hoy en día, por ejemplo, muchas madres están haciendo biberones con agua sucia, porque contaba a Moja, lo he contado ya varias veces, las madres están desnutridas, están sumamente estresadas por todo lo que está pasando y cuando tienen bebés no producen leche, no pueden producir leche y no hay nada que darles a los niños. Y muchas de ellas cogen agua no apta para el consumo, todo el acuífero de Gaza está contaminado y se lo dan a los bebés porque si no mueren de deshidratación, pero en el momento que se lo dan empiezan las diarreas y no tienen medicamentos para cortar esas diarreas, con lo cual acaban muriéndose. Pero
para hablar de grandes datos, habría que empezar hablando de que 1.900.000 personas en Gaza, de 2.200.000, están desplazadas. Han huido de sus casas porque Israel les ha obligado a desplazarse. Habrán oído muchas veces en los medios de comunicación que hablan de evacuaciones. Si ustedes buscan el significado de evacuación, en el diccionario lo que pone es trasladar a una persona para salvar su vida y ponerla en un lugar a salvo donde se dan las condiciones adecuadas para que esa persona pueda vivir y pueda cubrir sus necesidades. Eso está descrito así en el derecho internacional humanitario. Tú puedes evacuar a una persona porque su vida está en riesgo, pero la tienes que llevar a un sitio garantizando su seguridad y después llevándola a un sitio donde pueda estar con unas garantías de alimentación, de refugio, de ayuda sanitaria, etcétera, etcétera. Israel está forzando a la población, no la está evacuando. Está forzando a la población por sus propios medios a abandonar sus casas y las está forzando mediante bombardeos o mediante tanques con fuego de artillería. Cuando huyen, esas personas se las está bombardeando y se las está disparando. Y cuando se trasladan a las zonas donde Israel les obliga a desplazarse, en esas zonas donde están asignadas por Israel como zonas seguras, se les bombardea también. Pero no solamente se les bombardea en las tiendas de campaña, se les bombardea en los colegios de UNRWA. UNRWA tiene escuelas, teníamos más de 200 escuelas en la Franja de Gaza, que cada vez que hay una ofensiva israelí las abrimos para acoger a la población, porque el derecho internacional humanitario y además Naciones Unidas, sus instalaciones son inviolables. No se puede atacar una instalación de Naciones Unidas y mucho menos se puede atacar una instalación de Naciones Unidas donde se está protegiendo a la población civil, mayoritariamente mujeres y niños, e Israel los bombardea. Con lo cual, en primer lugar, tenemos que no hay ningún sitio en Gaza donde estés a salvo, porque cualquier sitio está siendo atacado, los hospitales, las escuelas de UNRWA, las tiendas de campaña, las zonas denominadas seguras por parte de Israel. Israel controla todos los cruces fronterizos, como les decía, y cuando el 7 de octubre el gobierno israelí dice que cierra todos los cruces fronterizos y que no va a permitir la entrada absolutamente de nada, ni de agua, ni de electricidad, ni de combustible, ni de medicamentos, ni de comida, ni de nada. Con lo cual, esto lo ha ido cumpliendo a medida que la comunidad internacional ha presionado, ha ido abriendo un poco los cruces fronterizos, entrando unos pocos camiones, pero al final todo lo que se ha traducido es que hay una hambruna. Con lo cual, población desplazada, población con hambre. Les hablaba de las 3 conducciones de agua de Israel. Israel las corta. Cuando quiere expulsar a la población de una zona, les corta el agua, con lo cual deja abierta el agua en otra zona para que la población vaya allí. Cuando ya la población se ha estado moviendo constantemente, cierra el agua en todas partes y la población deja de tener agua potable y no permite la entrada de agua. Y la población empieza a beber agua contaminada, me cuentan que cocinan con agua salada, que se bañan en agua salada porque no hay agua, y luego bombardea los hospitales, no permite la entrada de medicamentos, no se pueden recoger las basuras, y hay ahora mismo 400.000 toneladas de basuras en la calle, con lo cual la falta de agua, la basura, el calor durante el verano, la población desplazada sin condiciones higiénicas, no se pueden duchar. Todo esto se traduce en enfermedades. Hay ahora mismo 1 millón de personas con enfermedades infecciosas respiratorias, 600.000 personas con diarreas agudas. Ha aparecido la polio. Estamos teniendo que vacunar ahora la polio tras 25 años que no había polio en Gaza. No se está vacunando a ningún niño que nace, con lo cual están expuestos a todas las enfermedades. Entonces, la situación, en resumen, luego podemos hablar en detalle si quieres de algún tema en concreto, está padeciendo una de las mayores barbaridades que ha visto Naciones Unidas desde su creación, porque es la única situación en la que en una guerra se está viendo que la población no puede huir, está en una ratonera, está siendo bombardeada, no hay ningún sitio seguro. Estamos viendo en Líbano ahora cómo bombardean, pero afortunadamente están cruzando la frontera, aunque sea para ir a Siria, que es un país destruido también por la guerra. Pero también hay un aeropuerto internacional y quien tiene dinero puede pagarse un billete de avión para salir. Pero en Gaza no se puede salir. Además, no permite la entrada de periodistas internacionales.
Si tuviéramos a una Almudena Ariza, como que está actualmente la corresponsal de Radio Televisión Española cubriendo en Líbano, todos los días en el telediario está Almudena Ariza hablando de Líbano. Como no hay ningún reportero internacional, pues evidentemente es muy difícil conseguir imágenes y no está todos los días Gaza en los medios de comunicación. Entonces tenemos una situación bastante peculiar en Gaza y totalmente aterradora para la población. Antes hablaba de una efeméride, hoy se cumple un año del bombardeo al Hospital Baptista de Gaza. Si no recuerdo mal, cerca de, o más de 500 personas fueron brutalmente asesinadas. Lo acabas de decir tú, no hay lugar seguro en Gaza, pero no solamente los hospitales, sino las escuelas, como tú has relatado. Es imposible sobrevivir en Gaza. Lo que se está produciendo, Raquel, es una limpieza étnica programada cuya única finalización será aniquilar por completo a la población. Vosotros que habéis sido víctimas de esos ataques, sé que habéis perdido muchos compañeros allá en el terreno. ¿Cómo estáis viviendo esta desesperación? Porque nadie podrá decir que no lo sabía. Pues la verdad es que con muchísima frustración, me imagino que como todos ustedes, el saber lo que está ocurriendo, ver constantemente las imágenes. Estamos viendo, y sobre todo antes del 7 de octubre, lo inmensamente preocupados que estaban todos los gobiernos y la ciudadanía española con la guerra de Ucrania. Estábamos viendo cómo de repente parecía que los líderes mundiales, los políticos, la ciudadanía había descubierto el derecho internacional humanitario, que había que aplicarlo en Ucrania y que se estaba violando. Hemos visto cómo se han abierto las puertas a todos los refugiados ucranianos en España, han llegado cientos, y sin embargo, cuando hablamos de Palestina parece que estamos hablando de otro universo, porque no aplican estos derechos humanitarios, porque ni se nos ocurría pensar en acoger a cientos de miles de palestinos huyendo de la guerra, con lo cual me parece frustrante y lo vives de forma frustrante porque te das cuenta que hay ciudadanos en el mundo de primera y ciudadanos de segunda. Por otro lado, es injusto el relato que hay y el relato predominante en la prensa, en los medios de comunicación, es el relato israelí. Y parece mentira que no nos demos cuenta que tan poco neutral es el relato israelí como el palestino. O sea, puestos a hablar de neutralidad, Palestina e Israel están inmersos en un conflicto, con lo cual no son neutrales, cada uno defiende lo suyo. Y evidentemente deberíamos de tomar con el mismo tratamiento a una información israelí que a una información palestina. Sin embargo, parece que la palestina no sirve porque no está verificada, porque proviene de los hospitales gazatís y vete tú a saber la propaganda que están lanzando desde los hospitales, y sin embargo cada vez que Israel anuncia cualquier cosa nadie lo contrasta, nadie lo demuestra, pero se hace evidentemente caso de lo que dice Israel. Y pongo el ejemplo de cuando Israel acusa a 9 trabajadores de UNRWA de haber participado en los ataques del 7 de octubre, todos los donantes de UNRWA, sin pedirle a Israel una única prueba para constatar esta acusación, retiran la financiación a UNRWA. Entonces, ¿por qué se trata de esta manera a Israel y sus declaraciones? Y en cambio, cuando los periodistas palestinos que están siendo asesinados y que están haciendo un trabajo impecable en terreno, que se están dejando la vida, que están atacando a sus familias, asesinando a sus familias por informar, no tenemos en cuenta esta información. Entonces, en primer lugar, eso es muy frustrante, pero también es muy frustrante, y a mí me avergüenza profundamente, escuchar a mis compañeros, y a veces tengo la sensación de que ellos piensan que es que no sabemos lo que está pasando. Y dicen, por favor, Raquel, cuéntales lo que está pasando. Y yo no les digo nada, pero digo, si ya lo saben y aún así lo permiten, pero eso no se lo puedo decir, evidentemente, y me da una vergüenza infinita. Raquel,
el papel de los medios convencionales, creo que lo acabas de describir muy bien, esa doble vara de medir. Hay dos ejemplos que has citado hoy a lo largo de esta mañana, que he tenido la oportunidad de acompañarte. El informe sobre las torturas que emite la UNRWA y que, sin embargo, no se han hecho eco los medios de comunicación. Y luego hay otro que me pareció muy interesante, que quiero que compartas con nuestros vecinos, nuestras vecinas, que tiene que ver con las imágenes únicas y exclusivamente, el reportaje que hace Al Jazeera con las imágenes únicas y exclusivamente de ese ejército que se vanagloria de los crímenes que va organizando, que va filmando, ¿no? Ese ejército el más moral del mundo. Sí. Bueno, nosotros, antes de que Israel entrara en Rafah y tomara el cruce fronterizo, estábamos en Kerem Shalom, en el cruce fronterizo, porque por ahí entran los alimentos, la ayuda humanitaria, nosotros los recogemos, pero también porque empieza Israel a devolver a aquellas personas que ha arrestado en Gaza, se las lleva a centros de detención israelí y cuando las interroga, y entiendo que decide soltarlas porque no tiene nada de lo que acusarles o ya no les interesa su testimonio, las devuelven por ese cruce fronterizo. Normalmente nosotros no trabajamos con presos o con personas torturadas, para eso está Cruz Roja Internacional, pero como somos nosotros los que estamos en el cruce fronterizo y tenemos personal médico y personal psiquiátrico, psicólogos, y claro, estamos recibiendo a esas personas que vienen torturadas, les estamos dando atención sanitaria, les estamos dando atención psicológica y decidimos recoger sus testimonios y los informes de los médicos que los están atendiendo. Tenemos recogidos muchísimos testimonios de niños que han sido torturados, de ancianos que han sido torturados, de enfermos con Alzheimer que han sido torturados, de personal de UNRWA que ha sido torturada y de médicos que han sido torturados. Los testimonios son escalofriantes, escalofriantes. Yo reconozco que soy incapaz de terminarme el informe porque no podía leerlo. Incluso hemos recogido testimonios de nuestros trabajadores en los que se les ha obligado a firmar declaraciones de pertenecer a Hamás bajo coacción y bajo amenaza de que si no firmaban iban a atacar a sus familias. Hemos publicado este informe y yo no he tenido ninguna llamada de ningún medio de comunicación para que hablásemos de este informe, ni lo he visto publicado en los medios. Sin embargo, cuando Israel dice que UNRWA ha atacado, 9 de sus trabajadores han participado en el 7 de octubre, son todos los titulares de todos los periódicos del mundo, incluidos los españoles. Cuando nosotros estamos aportando las pruebas, esas pruebas parece que no son relevantes. Entonces, es realmente frustrante esta situación. Y luego lo que dices de Al Jazeera, realmente, cuando se hagan ahora mismo la Corte Internacional de Justicia está investigando a Israel por posible genocidio, evidentemente tiene muchísimo material en las redes sociales del propio ejército israelí que se vanagloria de lo que está haciendo y de los crímenes que están cometiendo ellos mismos. De hecho, hay muchas llamadas de atención por parte de los altos mandos del ejército y del gobierno israelí en el que varias veces les ha prohibido poner estos vídeos, pero están haciendo caso omiso. Y Al Jazeera ha decidido recopilar todos estos vídeos que están en Instagram, en YouTube, en Facebook, y hacer un documental solamente para enseñar los crímenes de guerra que están cometiendo el ejército israelí grabados por ellos mismos. Y de nuevo es espeluznante escuchar lo que dicen, la deshumanización con la que tratan a la población palestina, cómo se jactan de matar niños, de matar mujeres y cómo encima lo graban y se divierten grabándolo, ya debería de ser suficiente como para juzgar a todos estos soldados. En noviembre del pasado año, Raquel, Ceuta tuvo una de las manifestaciones más importantes de los últimos años. Cerca de 10.000 ceutíes salieron a la calle, 10.000 ceutíes de una población total de en torno a 83.000 habitantes aproximadamente, si no me equivoco. Un número importante de personas salieron a gritar en contra del genocidio, a mostrar su solidaridad con Palestina. Tú antes lo has dicho, tus compañeros que están en Palestina preguntan por nosotros. Yo quiero también
preguntarte una cosa, ¿no? Es algo que los compañeros y compañeras, la ciudadanía nos preguntan, los palestinos y las palestinas nos escuchan, los palestinos y las palestinas saben que al menos la población civil global está de su lado, que existe una brecha enorme entre los gobiernos, los regímenes y las poblaciones que sí saben de qué lado de la historia están, nos escuchan, agradecen que sigamos alzando la voz. Raquel, creo que es una pregunta pertinente porque a veces creo que también dar respuesta a esto permite mantener la esperanza y saber que las movilizaciones sí que cambian los rumbos. La verdad es que yo creo que, en primer lugar, los palestinos son conscientes de que la mayor parte de las ciudadanías están a favor de ellos y les apoyan. Ellos conocen perfectamente que en España la ciudadanía apoya a Palestina. De hecho, a mí me llama mucho la atención, nosotros al ser Naciones Unidas, cuando tenemos reuniones online, pues hay personas de todas partes del mundo conectadas, y cada vez que por mi acento escuchan que yo soy española, todos me dan las gracias por ser española, por la ayuda de España, porque España ha reconocido al Estado de Palestina. Pedro Sánchez ha estado... Pedro Sánchez ha estado recientemente en la región, el rey también ha estado en la región, y me consta que cuando la gente se conoce que son los coches de los diplomáticos españoles o de representantes del gobierno español, les aplauden, les vitorean. O sea, realmente están muy agradecidos al posicionamiento del gobierno español. Yo creo que no es suficiente, yo creo que todavía se podría hacer mucho. Pero sí que están muy agradecidos. También con Irlanda, también con Bélgica, con aquellos países, Colombia, que ha retirado las relaciones con Israel, por ejemplo, con todos estos. Nicaragua recientemente ha cortado relaciones con Israel. Son gestos para ellos muy, muy importantes. Y realmente ver las manifestaciones, porque salen en las redes, ellos ven las redes. En Gaza ahora no tanto porque les cortan muchísimo internet. Yo, por ejemplo, el otro día quedé con un amigo de Gaza que ha conseguido llegar a España, le pilló el 7 de octubre trabajando en Cisjordania y no ha podido nunca regresar con su familia, que está todavía dentro de Gaza, y ha pasado todo un periplo hasta llegar a España. Y quedé el otro día con él y me dio plantón en Madrid, habíamos quedado, y me dio plantón y le llamaba y digo, ¿pero dónde estás? Y me dice, en una manifestación, me he encontrado una manifestación, y estaba todo lleno de banderas y gente con pañuelos palestinos, y estaba tan emocionado de repente de encontrarse un montón de personas apoyando a Palestina, que me dejó en plantón, y yo dije, pues me parece estupendo. Raquel, me gustaría también aprovechar la oportunidad de tenerte acá, que también nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan el trabajo que hacéis. Antes relatabas la cantidad de infraestructuras que teníais antes de la ofensiva, de la ampliación de este genocidio. Todo el trabajo que hacéis, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, en el Líbano. También me gustaría que relatases qué es lo que está pasando en Cisjordania, que creo que es la gran olvidada. Da la sensación de que esa limpieza étnica se está produciendo única y exclusivamente en Gaza, pero es que en Cisjordania se han producido auténticos episodios de clara impunidad, donde los colonos cogían las armas y iban asesinando brutalmente a la población residente palestina. Claro, la diferencia entre Gaza y Cisjordania es que en Gaza no estaba el ejército israelí antes del 7 de octubre, pero en Cisjordania llevan desde 1967, físicamente. Cuando tú vas a Cisjordania, te encuentras a un territorio palestino totalmente militarizado por Israel. Te ves los tanques, te ves los soldados, hay un montón de puestos militares, lo que llamamos checkpoints, que si vas a entrar en Ramallah o en Hebrón o en Nablus, tienes que pasar por un control militar israelí, tanto yo como los palestinos, en los que el hecho de que te dejen pasar o no es totalmente arbitrario. Todos los días, palestinos que tienen que ir a trabajar salen de Ramallah para ir a trabajar a Belén, por ejemplo. Nunca saben si les van a dejar pasar y si van a llegar al trabajo ese día. Personas que están enfermas y necesitan ir a un hospital no saben si van a llegar al hospital porque no saben si el control israelí les van a dejar pasar. Además de eso, Israel ha puesto más de 600 obstáculos en el territorio palestino. Estos obstáculos son checkpoints, pero también barreras
que cortan las carreteras, bloques de cemento que cortan las carreteras, las pistas, los caminos. De repente llegan con una excavadora y hacen un socavón en la carretera para que los coches no puedan pasar. Y esto lo que ha hecho, estos obstáculos que ponen, lo que ha hecho es fragmentar todo el territorio cisjordano. De manera que si yo soy un palestino y quiero viajar por Cisjordania, no puedo porque no puedo cruzar un checkpoint, no puedo porque hay una barrera, con lo cual tengo que dejar mi coche, bajarme del coche, cruzar la barrera andando y coger otro transporte al otro lado, ya sea un taxi o un autobús, o ir andando. O si soy un campesino y quiero ir a vender mis productos al mercado, no puedo ir porque la carretera está cortada. Entonces, todo esto lo que hace es impedir la libre circulación tanto de personas como mercancías. ¿Y qué es lo que hace? Encarecer muchísimo el transporte y encarecer mucho las mercancías. Yo, al ser española, puedo circular por donde quiera y a lo mejor para desplazarme de Jerusalén a Ramallah, yo tardo 15 minutos en coche. Bueno, en primer lugar, no es un buen ejemplo porque a Jerusalén no pueden entrar los cisjordanos, pero, por ejemplo, de Ramallah a Belén, que pueden ser 20 minutos en coche, un palestino tarda 3 y 4 horas, porque no puede utilizar la carretera que yo utilizo. La que yo utilizo es una carretera para los israelíes. Un palestino no puede circular por esa carretera. Pero aparte de que no pueden circular por determinadas carreteras, hay calles, en Hebrón, por ejemplo, por la que no puede pasar un palestino. Cuando describen Palestina como un apartheid, y pensamos en Sudáfrica, hay calles que por el hecho de ser palestino no les dejan pasar. A mí me ha pasado más de una vez que hemos ido por Hebrón y de repente la persona que iba conmigo, un trabajador de Gaza, me ha dicho: yo a partir de aquí no puedo pasar. Y yo sí. Entonces, es una discriminación brutal para la población. Pero es que además la población muere en los checkpoints porque tienen que ir a un hospital y los soldados que hay en el checkpoint no les permiten pasar. Y las ambulancias se quedan atascadas en esos checkpoints y no pueden pasar. Y eso es un poco, en general, lo que lleva pasando desde hace muchísimos años, pero además, en los últimos meses, sobre todo después del 7 de octubre, y sobre todo desde que el gobierno de Israel está formado por colonos que son absolutamente extremistas y radicales, lo que está pasando es que se está desencadenando una violencia brutal por parte de los colonos israelíes. Los colonos israelíes se sienten respaldados por su gobierno, se sienten protegidos, se sienten impunes y se sienten con derecho, porque además desde el gobierno también se les alienta a ir a poblados palestinos, a quemarles las casas, quemarles los vehículos, quemarles las cosechas, pero incluso a apalearles. Ha habido casos de asesinatos de niños, hay cientos de heridos en manos de colonos, y esto es una constante y viven con una impunidad total. Pero además, desde el 7 de octubre se han detenido a más de 10.000 palestinos, son detenciones arbitrarias en las cuales se les ha encarcelado sin saber de qué se les acusa. En estas cárceles hay niños palestinos de muy corta edad, de 12 años, de 13 años, y están siendo tratados como adultos y están siendo torturados y se les niega el derecho a tener un abogado, se les niega el derecho a poder llamar a sus familiares y además están constantemente demoliendo las infraestructuras palestinas. Hay pueblos enteros amenazados con demoliciones, ya hay pueblos enteros que se están desplazando porque están constantemente siendo increpados por los colonos. Constantemente los colonos irrumpen en sus casas, les apalean, les disparan, les queman, y ya hay gente que ha decidido, toda la población, moverse y marcharse de allí, pero si no, llegan los bulldozers, demuelen sus casas, destruyen sus hogares, destruyen sus escuelas, y ahora mismo hay aproximadamente más de 4.000 palestinos desde el 7 de octubre que se han visto desplazados por estas demoliciones. Con lo cual, lo que estamos viendo en Gaza es que constantemente aumenta la violencia, pero como estamos fijándonos en lo que pasa en Gaza, no se tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, están bombardeando campos de refugiados en Cisjordania. ¿Cuántos de ustedes saben esto? ¿Lo saben? Bueno, menos mal, porque seguro que lo buscan, pero no porque salga en la televisión. Claro, se están bombardeando con drones, se están bombardeando con helicópteros Apaches y se están bombardeando el último, que ha sido un campo de refugiados que han bombardeado un café con un F-16 y han matado a 17 palestinos bajo la excusa de que había un miembro de Hamas. Y me gustaría un momento pararme aquí. No sé si se dan cuenta
que hemos asimilado y hemos naturalizado, primero, las ejecuciones sumarias, que están prohibidas en el derecho internacional humanitario. Toda persona tiene derecho a un juicio, no a ser ejecutado porque Israel o quien sea dice que es un terrorista. Pero es que además, todavía peor, estamos asumiendo que para matar a un terrorista no pasa nada si mato a 17 civiles. Y si ya hablamos de que son los hijos del terrorista o la mujer del terrorista, pues tampoco tiene atención. Pero es que en todos los ataques se están matando a los hijos de las personas de Hamás o a sus esposas. ¿Y qué culpa tienen ellos? Pero asumimos que, bueno, son hijos de terroristas, pues no pasa nada. Y a mí me llama muchísimo la atención, pero es que me da igual que sean de Hamás, que sean de cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo podemos asimilar que para matar a una persona, sea o no sea terrorista, podemos matar a un número determinado de personas y asumimos y lo llamamos daños colaterales? No, son asesinatos. Y en Gaza se han hecho durante muchísimo tiempo. Y en Gaza, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, afortunadamente, el colegio estaba ya vacío, pero para matar a un comandante de Hamás bombardearon un edificio al lado de nuestro colegio, mataron a la familia del comandante de Hamás, mataron a los vecinos y destruyeron nuestro colegio. Y no es gracioso, pero lo curioso es que los titulares matan a un comandante de Hamás. ¿Y el colegio? ¿Y los vecinos? ¿Y la familia? No aparece en la noticia. A mí eso realmente me indigna. Raquel, para ir terminando, antes de dar paso a preguntas del público, hay una cosa que tú has repetido en varias ocasiones a lo largo de la jornada de hoy, y es que lo que está sucediendo allá en Gaza no está tan lejos y que puede tener repercusiones inmediatas en nuestras sociedades. De hecho, la repercusión más inmediata es la demolición del ya decrépito derecho internacional. Y evidentemente el paradigma de que cualquiera es objetivo de Israel cuando está en medio de su camino sois vosotros, que recordemos que la UNRWA está dentro de la ONU, recordemos que el ejército israelí está ahora bombardeando bases de la ONU en el Líbano, recordemos que ahora cualquier cosa que se mueva es Hamás, recordemos que cualquier manifestación, incluso en países europeos como Alemania, se está criminalizando la defensa de los derechos humanos de los palestinos. Me gustaría que volvieras a aterrizar eso que tú has expresado en varias ocasiones, el peligro de ver a Palestina lejos, si me permites la expresión. Sí, yo lo que creo es que, bueno, yo creo que en este auditorio todo el mundo está sensibilizado, pero yo creo que hay muchísima ciudadanía, no solamente en España, en muchos otros países, que, bueno, ven lo que está pasando en Gaza, sí, pobrecitos, nos parece horrible, pero está pasando en Gaza, está ahí lejos, a mí no me afecta, yo sigo yendo al cine, yo sigo yendo a fiestas, yo sigo mi vida, me voy de vacaciones. Y a mí esto no me afecta ni me va a afectar. Y no es así, nos afecta a todos. Primero nos tiene que afectar porque nos tiene que apelar nuestra humanidad. Porque estamos viendo cómo se están asesinando a niños inocentes, estamos viendo cómo se están asesinando a hombres y mujeres inocentes, cómo se les está castigando, cómo se les está masacrando, cómo se les está quitando la comida, la sanidad, el agua. O sea, realmente es absolutamente brutal la tortura a la que se les está sometiendo y esto como seres humanos no lo podemos consentir. Nos han educado en valores a todos nosotros. Nos han dicho que Europa somos el pilar fundamental del derecho. A mí esto es lo que me han enseñado. Y ahora de repente resulta que están violando esos derechos en los que nos han educado y lo estamos consintiendo. Entonces, es muy importante que tenemos no solamente que salvar a la población de Gaza, tenemos que salvar el derecho. Tenemos que salvar los derechos humanos, tenemos que salvar el derecho internacional humanitario y tenemos que mantener el orden mundial que se ha creado desde la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas se crea para evitar que se vuelva a producir una Segunda Guerra Mundial. Se crea para evitar que se puedan producir guerras, aunque ha fracasado notoriamente en esto. Pero sin Naciones Unidas tendríamos una situación muchísimo peor de la que tenemos ahora. Sin los derechos humanos, nadie podría decir, oye, que me estás vulnerando los derechos humanos, yo soy mujer, como muchas de ustedes, oiga, está vulnerando mis derechos como mujer. Si eso lo decimos es porque hemos sido educados en que las mujeres tenemos derechos también, como el resto de los hombres. Si todo esto
lo tiramos al cubo de la basura, cuando a alguien le pase algo, no vamos a tener forma de quejarnos. Entonces, es muy importante, porque si ahora se está violando los derechos humanos de la población palestina, ¿quién nos dice que mañana no les van a violar los derechos humanos a la población española o a la población francesa? Entonces, es algo que tenemos que salvaguardar para el bien de la humanidad, pero sobre todo porque eso es lo que nos diferencia, la humanidad. Entonces, si perdemos la humanidad y la estamos perdiendo con Gaza, ¿qué nos queda como seres humanos? Damos paso a las preguntas del público. Sí. Sí. Bueno, ahí, ok. Perfecto. En primer lugar, Raquel, volver a darte las gracias por responder a nuestra invitación, por venir por primera vez a Ceuta. Darte las gracias también por la extraordinaria labor que haces a nivel personal, pero también a nivel institucional a través de la UNRWA. Darte las gracias también por dar voz a los que ya no tienen voz. Y eso es un poco lo que desde aquí humildemente también intentamos hacer, ¿no? También seguir alzando la voz por aquellos que ya no la tienen. Sin alargarme mucho, yendo al grano, últimamente nos ha sorprendido, al menos los que estamos digamos, en esto de la política, ¿no?, las declaraciones de la ministra de Exteriores alemana, que afirmaba que era legítimo atacar a un objetivo militar, aunque eso suponga la muerte de gente inocente y gente civil. Nos ha sorprendido que otra potencia europea, en este caso el Reino Unido, cuestione deliberadamente el número de víctimas, aun habiendo, digamos, datos contabilizados y revisados y re-revisados. Nos sorprende que Alemania e Italia sean de los principales proveedores de armamento al Estado genocida de Israel. Puede que esto sea un poco redundante o no. El mundo libre no está siendo abiertamente hipócrita. Lo digo porque con perdón de la expresión, ya a cara perro, ¿no?, a cara descubierta. Antes del 7 de octubre recuerdo un documental muy polémico en el que miembros de la Haganah, lo que antes eran las milicias sionistas antes de la autoproclamación del Estado de Israel, reconocían abiertamente, incluso a carcajada, que violaron mujeres en Cana, que mataron a niños, que bombardearon aldeas, que bombardearon mezquitas e iglesias, etc., etc. ¿Cuándo hemos normalizado esto? Es que aquí lo que estamos hablando es de la narrativa. Y estamos hablando de que estamos intentando construir una narrativa que justifique lo que está haciendo Israel. Por eso, de nuevo, apelo al derecho internacional humanitario, que dice, por ejemplo, que bajo ninguna circunstancia se puede atacar un hospital. Y en el caso de que se esté utilizando con otro fin que no sea el ser un hospital, hay que demostrarlo, y si fuera así, hay que dar tiempo suficiente para evacuar a la población. Y aquí digo evacuar sin comillas, evacuar, poner a salvo a la población. Israel no ha demostrado ni que en esos hospitales se estuviera llevando a cabo ninguna acción militar, ni después, una vez que ha bombardeado el hospital, ha demostrado que allí estuviera Hamás operando, porque que haya un herido de Hamás o que haya la familia de un miembro de Hamás refugiada en un hospital no es en ese momento un militar activo, con lo cual tampoco se puede atacar. Entonces, lo que se está intentando es cambiar la narrativa y lo que se está intentando cambiar es el significado del derecho internacional humanitario, pero está claro, queda terminantemente prohibido atacar un hospital bajo ningún concepto. Entonces, por mucho que yo diga, ¿está Hamás? Bueno, vale, vamos a ver, ¿está Hamás haciendo qué? ¿Es un peligro inminente? Y esto lo dice el derecho internacional humanitario, ¿es un peligro inminente? Con lo cual quiere decir, están preparando un ataque desde el hospital, están allí con armamento, van a atacar a Israel en ese momento, entonces sí tienes derecho a atacar. Pero primero tienes que haber hecho lo posible para evacuar a la población. Nada de esto lo ha cumplido, con lo cual, por mucho que alegue que está Hamás, no puede atacarlo. Ahora está atacando a los hospitales también en Líbano. Que yo sepa, todavía ya ni siquiera alega que está Hezbollah dentro de los hospitales, a lo mejor ya no le hace falta. Pero todo lo que se está intentando hacer es cambiar la narrativa. Por eso también se está atacando a UNRWA. UNRWA no solamente es el testigo de lo que está ocurriendo,
Tengo que decir que la base de la información que utiliza la Corte Internacional de Justicia para llevar a cabo el proceso de investigación se basa en los informes de UNRWA, con lo cual, evidentemente, somos un testigo muy incómodo para Israel. Entonces, ¿qué hace? Nos acusa de terroristas. Y nos acusa de terroristas para intentar acabar con nosotros. ¿Cómo se acaba con UNRWA? Se acaba retirándole la financiación. Si somos una agencia humanitaria y no tenemos ayuda humanitaria para llevar, pues ya no podemos trabajar. Como no lo ha conseguido, ahora lo que va a hacer es, en unas semanas, ha preparado un texto de ley para ser aprobado en el Parlamento israelí, en el que nos van a expulsar de Jerusalén Este, porque considera que Jerusalén Este ya es parte de Israel, lo cual nosotros negamos. Y, por otro lado, para prohibir la comunicación entre el gobierno israelí y UNRWA. Si nos prohíben la comunicación, no podemos trabajar. Porque si nosotros queremos entrar camiones en Israel, con quien tenemos que hablar es con el ejército israelí. Si el ejército israelí tiene prohibido hablar con nosotros, no podemos operar. Entonces, está haciendo todo lo posible para tergiversar nuestro mandato, para cambiar la narrativa y para conseguir que todo el mundo piense que UNRWA es una organización terrorista y, por tanto, no hay que hablar con ella. A mí me pasó este año en la Asamblea Extremeña que me vetaron, me prohibieron comparecer acusándome de participar en una organización terrorista. Entonces, por muy ridículo que nos pueda parecer, al final cala. Y al final hace que ministras como la de Exteriores de Alemania diga que, según el derecho internacional humanitario, para matar a un terrorista se puede atacar un hospital o se puede atacar un campo de refugiados o se puede atacar una escuela de la ONU. Hola Raquel, gracias por estar hoy en Ceuta. Ceuta ya es tu casa. Gracias. En primer lugar, quería comentarte que los que estamos hoy aquí, los ceutíes que estamos hoy aquí, conocemos muy bien la situación que está sucediendo en Gaza, en Líbano, en Siria, sobre todo porque desde la Asociación As-Salam de Ceuta, asociación local, tenemos muchos niños refugiados huérfanos antes de la guerra, en Gaza, en Líbano, en Siria, a los cuales hemos visitado, por lo cual empatizamos sobremanera con estas personas. Bueno, dicho esto, me va a permitir que haga una reflexión crítica sobre, a nivel internacional, sobre los organismos que dependen de la ONU, UNRWA, UNICEF, ACNUR, etc., que también estáis siendo damnificados por lo que estás comentando. Si la ONU, como has comentado, nació después de la Segunda Guerra Mundial para la paz, ¿por qué no es un organismo internacional competente para frenar el genocidio que está acaeciendo Netanyahu sobre Gaza, Líbano, Yemen y lo que les dejemos hacer, buscando armamento de destrucción masiva? Ah, no, perdón, eso era Irak. Esa era otra excusa. Jamás, Hezbollah, lo que él quiera y lo que nosotros nos queramos creer, ¿no? O le permitamos que él nos haga creer. ¿Por qué desde la ONU no se frena esta situación si está legitimada? Simplemente debemos hacer una comparativa con Rusia-Ucrania. ¿Por qué no hay sanciones a Israel? ¿Por qué no se limitan tratados de relación con Israel, como ha hecho Colombia, como ha hecho bastantes países, para frenar un genocidio? No es una guerra, es un genocidio, es unilateral este genocidio. Eso por una parte. Y luego, yo sigo en el plano internacional, desde los organismos internacionales, ¿cómo digerir? Porque yo la verdad no lo entiendo. Yo llevo una semana intentando saber cómo la administración, que ahora es Biden-Kamala Trump, porque para una geopolítica y una geoestrategia afín a Israel, sí se ponen de acuerdo. Estos tres sí se han puesto de acuerdo en cuanto al tema Israel en contra. Como por un lado dicen
que están intentando negociar la entrada, eso más que nadie, tú nos lo puedes decir, de ayuda humanitaria a Gaza, lo están intentando y a la vez están mandando armamento a Israel y tropas, etc., etc., para seguir matando a personas gazatíes, libaneses, yemeníes, etc., etc. Perdóname esta reflexión. Para responder a tu pregunta, en primer lugar habría que explicar qué es la ONU. La ONU no es un organismo supranacional, no está por encima de los países de Naciones Unidas, es un foro de países y es un foro absolutamente imperfecto. De hecho, hay muchas personas que piden desde hace muchos años una reforma en Naciones Unidas. Naciones Unidas, quien lo crea, son las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y esas potencias ganadoras, que es cierto que no quieren que se vuelva a repetir una Segunda Guerra Mundial, pero por otra parte no son tontos y lo que no quieren es crear un organismo que esté por encima de ellos. Con lo cual, por eso, crean dentro de Naciones Unidas una Asamblea General en la que están todos los países con igual representación, igual voto, todos los países miembros de Naciones Unidas, en la que se toman decisiones democráticamente, por mayoría, pero que no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que si la Asamblea General, por ejemplo, pidiera un alto el fuego, Israel no tiene la obligación de cumplirlo, porque las votaciones en la Asamblea General no son vinculantes. ¿Qué votaciones son vinculantes? Las del Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa en el Consejo de Seguridad? Que hay 5 miembros permanentes, que son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen derecho a veto. ¿Por qué se guardan este derecho a veto? Por lo que acabo de explicar. Porque ellos, como creadores de Naciones Unidas, no quieren que se vaya a tomar ninguna decisión en el futuro que pueda perjudicar a sus países, a Rusia, a Inglaterra, a Francia, a China o a Estados Unidos. Con lo cual, cualquier resolución, por eso tampoco hay resoluciones del Consejo de Seguridad contra Rusia, porque cualquier resolución que se vote en contra de mis intereses o las de mis aliados, yo voy a vetarla. Entonces, cualquier resolución que es vinculante del Consejo de Seguridad y que tenemos todos los países la obligación de cumplirlas, si tiene el veto de Estados Unidos o de Rusia o de China, no sale adelante. Con lo cual, Estados Unidos se ha garantizado a lo largo de todos estos años vetar cualquier resolución que pudiera perjudicar a Israel. Entonces, ¿por qué no funciona Naciones Unidas? Porque porque Estados Unidos defiende constantemente a Israel y veta cualquier resolución vinculante para Israel. Entonces, no funciona Naciones Unidas en ese sentido. Raquel, a mí me gustaría... yo sé que tú trabajas en el ámbito humanitario, pero lo hemos repetido en varias ocasiones. Tú lo acabas de dejar bien claro, no es un organismo supranacional. Nuestros gobiernos, tú decías que no era suficiente lo que se estaba haciendo. Es decir, buscar el alto el fuego implica unos pasos más. ¿De qué pasos estaríamos hablando en el ámbito más doméstico? Es decir, ¿qué podemos exigir de forma inmediata a nuestros gobiernos para de alguna manera poner nuestro grano de arena para acabar con este genocidio y evidentemente cortar todo lo que tiene que ver con la complicidad internacional con el Estado genocida de Israel? Pues la respuesta es muy simple. ¿Por qué ahora Estados Unidos amenaza a Israel que si no abre los cruces fronterizos para que entre la ayuda humanitaria no le va a transferir más armamento? Porque lo único que puede parar a Israel es el armamento. Si no tiene armas para bombardear, se acabó la guerra. Con lo cual, es evidente que lo que hace falta, dado que ha fracasado toda la diplomacia, dado que las palabras han fracasado, dado que esos intentos de acuerdos entre Hamás e Israel han fracasado una y otra vez, lo único que queda son otro tipo de sanciones que realmente obliguen a Israel o le pongan en la tesitura de no poder seguir bombardeando. Lo ideal es que no se tuviera que llegar a este extremo, pero como parece ser, hasta ahora hemos visto una y otra vez que han fracasado estrepitosamente todos los países en conseguir un alto el fuego, dejemos de suministrar armamento a Israel.
Hola, buenas tardes, Raquel. Tenía dos preguntas concisas que quería entender y era referente a Hamás, por ejemplo. Hace medio año, Hamás aceptó una propuesta de alto al fuego en Gaza formulada por Egipto y Qatar. Pero Israel sigue atacando Palestina usando la excusa de erradicar a Hamás, cuando apenas hay gran resistencia por parte de ellos. Entonces yo quería entender, ¿por qué siguen atacando entonces tanto demolición de infraestructuras, viviendas, hospitales, colegios? ¿Qué intereses realmente hay detrás? Porque erradicarlos supuestamente ya están debilitados, pero a mí me huele de que hay intereses detrás. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué vías estratégicas y legales existen para que podamos enviar humanitaria a otras vías para parar los pies a Israel? Gracias. Bueno, soy una trabajadora humanitaria, una agencia humanitaria, y me están haciendo cuestiones muy políticas. Muy políticas. Verás, yo creo que Israel quiere acabar con Hamás. La pregunta es, si para acabar con Hamás es necesario matar a 42.000 personas, como mínimo, porque hay miles de ellas más, si hace falta arrasar toda una franja toda una infraestructura en Gaza, si hace falta desplazar a toda la población, esa sería la pregunta. Pero además yo creo que es imposible acabar con Hamás, porque Hamás no son 20.000 militares o los que sean, que no lo sé. Hamás es una ideología y las ideologías no se matan. Entonces, si son capaces, ellos dicen que no tienen ninguna prueba para decir esto, pero dicen que ya han matado unos 20.000 miembros de Hamás, da igual. Los niños que hay ahora mismo, que se les ha matado a sus padres, a sus hermanos, que están absolutamente aterrorizados y que están absolutamente con unos problemas psicológicos tremendos por todo lo que han visto, cuando sean mayores van a formar parte de Hamás o de otros grupos armados, si Israel continúa ocupando su territorio, con lo cual Hamás nunca va a ser destruido, porque Hamás es una idea. Yo sinceramente no estoy defendiendo a Hamás, pero yo no estoy defendiendo a Hamás. Yo defiendo los derechos humanos y cuando Hamás viola los derechos humanos de los israelíes, también me van a encontrar defendiendo los derechos humanos de la población israelí. Hay dos preguntas más, Raquel. Sí, y la otra pregunta es ¿qué podemos hacer para parar los pies a Israel? Creo que lo he explicado antes. Yo creo que la única manera es, evidentemente, utilizar todas las herramientas diplomáticas, que hay muchas, para forzar a Israel a un alto el fuego, pero el objetivo final no es el alto el fuego, es el fin de la ocupación. Es que Palestina tenga derecho a formar su propio país y a la autodeterminación como cualquier otro pueblo. Esto es lo que hay que acabar ya de una vez por todas, porque es insostenible una ocupación durante 75 años. Es insostenible. Es insostenible que haya una agencia como UNRWA, que se creó por 3 años. UNRWA tiene un mandato temporal, 3 años, y se nos ha tenido que ir renovando una y otra vez, porque la población refugiada de Palestina lleva 75 años bajo la condición de refugiado. Y esto es vergonzoso, que la población nazca como refugiada y muera como refugiada sin que nadie les dé una solución. Entonces, de una vez por todas, hay que acabar con la ocupación israelí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era que en septiembre, creo que fue la última resolución de la ONU, se acordó creo que con 124 votos a favor, los en contra ya sabemos quiénes son, y los que abstención para mí es como si estuvieras también a favor de lo mismo, de que Israel retirara todo lo que se retirara políticamente y demográficamente de la zona de Palestina ocupada. Les han dado 12 meses para hacerlo. Y la cosa es, ¿qué quedaría durante estos 12 meses? ¿Qué va a quedar de estos gazatíes? Porque realmente ahora mismo están en un momento, yo creo que en su peor momento.
O sea, hemos visto imágenes devastadoras de niños quemándose en un colegio con el gotero todavía en la mano. Creo que ha sido una de las peores imágenes, además de violaciones, de secuestro de niñas y etc. Y también en Cisjordania, porque tengo amigos allí y diariamente me cuentan lo que presencian. Y les han prohibido, por ejemplo, ir a la recogida de las aceitunas, los han pegado, los han maltratado y les han prohibido salir. Están encerrados en sus casas porque tienen miedo a salir de sus casas porque no van a volver a sus casas. Entonces, en estos 12 meses que ha dado, no es demasiado tiempo para tomar una decisión ya firme, porque ¿qué va a quedar de todos los palestinos durante 12 meses? ¿Y qué va a quedar de nosotros psicológicamente? Porque diariamente estamos viendo un genocidio en directo y estamos viviendo un holocausto, porque realmente es un holocausto, porque es una destrucción masiva de todo el pueblo palestino. Gracias. Evidentemente, creo que por una parte es bueno que por primera vez haya una resolución de Naciones Unidas en las que digan que tiene que poner fin de una vez por todas a la ocupación porque es ilegal. Esto es un reconocimiento internacional muy importante. Yo no puedo entrar en decidir si 12 meses es mucho o poco. Para mí, ojalá fuera mañana cuando se diera esta orden y se hiciera efectiva. Evidentemente, como dices, en 12 meses pueden pasar muchas cosas y puede haber muchos muertos todavía y mucho sufrimiento. Pero puedo llevar al mismo punto tu pregunta de que Estados Unidos acaba de darle 30 días a Israel para meter ayuda, para obligarle a llevar ayuda humanitaria y para reducir la violencia contra las agencias de Naciones Unidas que trabajamos allí y otra serie de requerimientos. 30 días sin comer no sobrevive nadie. Entonces, ¿por qué es necesario darle 30 días cuando tendría que ser mañana ya? Abres los cruces fronterizos, que hay 100.000 toneladas de alimentos al otro lado de los cruces fronterizos listas para entrar en Gaza. Raquel, la última pregunta del público. Buenas tardes, Raquel. Gracias, es un placer oírte. Y lo mío, más que una pregunta, es un deseo de todos los que estamos aquí, obviamente. Raquel, ¿tú crees sinceramente que algún día, y esperemos que sea pronto, veremos a Netanyahu pagar por todos sus crímenes? ¿Lo veremos ser juzgado y condenado? Pues mira, yo quiero firmemente creer que eso va a suceder. Quiero firmemente creer que hay justicia internacional. Quiero firmemente creer que cualquier persona que viola los derechos humanos de esta manera sea juzgado y pague por ellos. Si no, de verdad, yo me bajo de esta humanidad y de este mundo. Vamos a dar por concluido el acto, no antes sin daros las gracias a todas vosotras y vosotras que habéis abarrotado este salón de actos. Me consta que muchísima gente se ha quedado fuera porque el aforo ya no permitía aceptar a más personas. Creo que Raquel Martí es de esas personas que conoces y nunca podrás olvidar. Creo que Raquel Martí sana nuestras heridas en la medida en que, como vosotras y vosotras sabéis, aquellos que salvan una vida es como si salvasen a toda la humanidad. Y Raquel Martí, junto a sus compañeras de España y sus compañeros y compañeras de Palestina, que son trabajadores que han nacido allá en Palestina, y muchos de ellos que han perdido su vida, están todo el día salvando vidas, por lo tanto, están todo el día salvando nuestra humanidad. Gracias, muchas gracias.